Bueno, pues tercera sesión del Club de Lectura Virtual sobre el libro del clima de Greta Thunberg. Aquí tenemos este librito, que estamos ya tercera sesión. Vamos cada semana comentando la jugada y hoy tenemos 3 capítulos nuevos, concretamente el 1.7, el 1.8 y el 1.9. 1.7, ¿por qué no hicieron nada?, de Naomi Oreskes. El 1.8, puntos de inflexión y ciclos de retroalimentación. Los tipping points, de esa cantidad de estudios que luego veremos, que son súper interesantes. Y otro capítulo escrito por Greta, esta es la mayor historia del mundo. Como si hay alguno despistado que se ha incorporado hoy a la dinámica del Club de Lectura, que sepáis que todas las semanas publicamos una entrada en la página web de En Plan Planeta, en la que ponemos no solo qué capítulos vamos a tratar esa semana, sino también hacemos un pequeño comentario, que si queréis, yo creo, por si acaso alguien no lo ha visto, yo sé que algunos sí porque han puesto comentarios, pues vamos a leerlo. Entonces, la forma de participar son dos. Una, en esta entrada de la página web podéis poner un comentario al final, como aquí veis, que ha puesto Nacho, que ha puesto Amanda y que ha puesto Saúl, por ejemplo. Esa es una forma de participar. Y otra forma de participar es directamente en el programa de Twitch que hacemos en directo los jueves a las 7 en el canal del Plan Planeta. O sea que eso es esa doble vía de participación. Que quien quiera estar en el directo y pueda participar, perfecto. Quien tenga un horario más complicado y no puede estar en el directo, pues puede siempre meterse cuando quiera a lo largo de la semana en la página web y poner el comentario que quiera. Como veis, vamos poniendo poquitos capítulos para que se puedan leer de forma... Yo os adelanto que las próximas semanas igual aceleramos un poco el ritmo, porque si no, he estado echando cálculos y a este ritmo nos plantamos casi un año, Así que vamos a acelerar un poquito. Pero la semana que viene vamos a intentar hacer un pequeño calendario desde aquí hasta el mes de mayo para que nos vayamos organizando y nos dé tiempo a darle forma a todo esto que tenemos entre manos. Y luego también no nos olvidemos, porque también en el Club de Lectura estamos con la Cuñadopedia, que básicamente es un documento colaborativo en el que vamos a intentar hacer un documento divulgativo que explique a grandes rasgos las cosas más importantes del cambio climático. Ahora estamos en la fase de empezando, añadiendo digamos, los grandes apartados de los que vamos a hablar, y cualquiera puede participar. De hecho, voy a compartir por aquí el enlace de nuevo en el chat por si alguien quiere poner alguna cosilla. Está en formato de poner comentarios, no se puede modificar, lógicamente, para que algún gracioso no se mete y nos chafe todo, pero que sepáis que está abierto a que haya comentarios, luego ya le iremos dando forma. Ahora estamos todavía en la fase de ver la estructura, luego lo comentaremos un poquitín, he añadido alguna cosilla estos días, y luego ya dentro de unas semanas empezaremos ya a darle formato tanto en contenido como en formato gráfico. Bien, pero vamos a ver qué 3 capítulos vamos a abordar esta semana. ¿Por qué no hicieron nada Naomi Oreskes? Y aquí apunto yo en la página web. Naomi Oreskes apunta en su artículo una pregunta que se harán los historiadores del futuro. ¿Por qué la gente no actuó para frenar la crisis climática si hacía décadas que sabían de ella? A continuación, hace Naomi Oreskes un repaso de la fatal conspiración que los lobbies de los combustibles fósiles llevaron a cabo durante décadas. En los últimos tiempos están surgiendo noticias relacionadas sobre todo con el coloso ExxonMobil. Contaban con la información científica precisa de las consecuencias que tendría la emisión masiva de gases de efecto invernadero de origen antrópico. Sin embargo, prefirieron relativizar el problema, confundir a la ciudadanía y seguir llenando sus bolsillos de dinero. Un escándalo de magnitudes ciclópeas que será juzgado duramente por nuestros descendientes de las próximas generaciones. Ahora bien, centrémonos en el presente. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿Reconocemos reminiscencias de las prácticas de ExxonMobil en campañas de greenwashing actuales? ¿Somos conscientes de cuando intentan convertirnos en víctimas de la desinformación? ¿O simplemente nos dejamos llevar por la resistencia al cambio? ¿Por el miedo a que se emprendan acciones significativas que comprometan nuestro statu quo de progreso? ¿Por el recelo a que se tambaleen los cimientos de nuestra cómoda y particular cosmovisión de la sostenibilidad? Estoy deseando ver vuestras opiniones en los comentarios. Ahora pasamos a los comentarios. Si alguien no ha puesto comentario pero quiere poner algo por aquí por el chat, pues que lo ponga, Capítulo siguiente, el 1.8. Podemos comprobar que todo el planeta está interconectado y que el equilibrio imperante que garantiza nuestro bienestar puede desaparecer si seguimos empeñados en cruzar puntos de inflexión que produzcan efectos en cascada de consecuencias fatales para nuestra especie. Puedes compartir en los comentarios lo que te haya llamado la atención
así como dudas sobre la importancia de no llegar a esos puntos de inflexión, también conocidos como tipping points en inglés, que implican umbrales críticos a partir de los cuales un sistema se reorganiza, a menudo de forma abrupta y o irreversible. Lo mismo, si alguien quiere comentar alguna cosilla, pues que lo vaya poniendo por el chat. Y el capítulo 1.9, ahora iremos comentando capítulo a capítulo, ¿eh? Pero bueno, ahora hacemos un repaseo primero de forma global de qué vamos a hablar y así luego nos vamos centrando en cada uno de ellos. Y en el capítulo 1.9, Greta vuelve a regalarnos una serie de reflexiones claras y profundas, bellas y francas, cargadas de resiliencia y esperanza. Vamos a leer algunas de ellas, algunos de los parrafitos que aparecen, porque me parece que están muy bien y son frases que en sí mismas, pues, se puede sacar mucha chicha. Innumerables problemas merecen toda nuestra atención y debemos centrarnos en ellos. Pero la crisis climática y ecológica se diferencia de muchas otras porque no puede revertirse en el futuro. Gran diferencia. Y las soluciones a todas las demás crisis dependen de que resolvamos esta. La crisis climática y ecológica no puede dejarse para luego, no puede dejarse a otros. Tenemos que solucionarlo nosotros y ha de ser ahora. Es esta frase típica que es, si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Pues dicho de otra forma, pero bueno, también aquí bastante bien. Otro parrafito que he destacado. No hace falta exagerar, la situación ya es bastante mala. Tampoco edulcorar las cosas. Debemos ser lo bastante adultos para enfrentarnos a la verdad. Y nada de desesperación. Nunca es demasiado tarde para empezar a salvar tanto como nos sea posible. Esta es la mayor de las historias del mundo y debemos contarla por doquier, tan lejos como nuestras voces logren llevarla, y todavía mucho más allá. Hasta ahora hemos fracasado. Hemos permitido que la avaricia y el egoísmo, la posibilidad de que unos pocos ganen sumas de dinero enormes, entorpezcan el camino hacia el bienestar común. Sin embargo, ahora se nos ha dado a ti y a mí la responsabilidad histórica de enmendar las cosas. Tenemos la inmensa oportunidad de estar vivos en el momento más decisivo de la historia de la humanidad. Un poco heavy, ¿eh? Si te pones a pensarlo fríamente, entran escalofríos, ¿eh? Bueno, aquí ponía yo, Greta nos invita a contar la historia del cambio climático, urbi et orbi, en todas partes, a todas horas. Y aquí os invitaba a la que decir, ¿y tú? ¿La cuentas? ¿Cómo la cuentas? ¿Encuentras dificultades para dar en la tecla que encuentre ese punto de equilibrio entre contar las cosas sin exagerar, sin edulcorar, sin desesperación, como decía Greta en el libro? Y bueno, pues esto es un poquitín a grandes rasgos lo que hemos visto. Bien, empezamos con el 1.7. ¿Por qué no hicieron nada? Aquí Naomi Oreskes, que además, bueno, es una investigadora aquí, profesora, que tiene un montón de publicaciones y muchas reflexiones. Curiosamente, casualidades de la vida, esta semana salía una entrevista en Climática, que antes no lo comenté en la selección de noticias, pero que sepáis y vamos a ver. Entonces, bueno, el artículo básicamente pues explica pues cómo estas empresas sabían lo que estaba pasando con el cambio climático, tenían unos científicos de primer nivel, sabían lo que estaba pasando, sabían lo que iba a pasar y así con todo prefirieron pues engañar al personal, seguir llenando sus bolsillos de pasta gansa y engañar, básicamente, utilizando pues eso, las mismas tácticas que las tabacaleras, que es de sobra conocido lo que hicieron. Y entonces, bueno, pues lo cuenta así en el libro. Pero me parece interesante, que ya que ha sido de actualidad esta entrevista, pues vamos a ver la entrevista. Que ya es casualidad que lo que tocaba esta semana, pues justo sale el día 7 de febrero, la semana pasada, una entrevista con ella. Exxon negará nuestros hallazgos y es muy posible que contrate a otros académicos para criticarlos. Ojito que parece que sigue esto, ¿eh? Que no ha parado. Desde los años 70, no, pues seguimos. La científica historiadora estadounidense es una de las autoras del estudio que ha desvelado cómo la petrolera sabía desde los años 70 cuánto riesgo suponía para el clima de los combustibles fósiles. Estamos en un momento en el que la desinformación, el retardismo, que tanto hemos hablado aquí de él, y el negacionismo climático están en alza. Bueno, por si hay alguien que está un poco con los conceptos, negacionismo es directamente negar que existe el cambio climático, cosa que ya cada vez hay menos negacionismo, y retardismo es no negarlo, pero sí relativizarlo, buscar excusas para no actuar de la forma contundente. Y ahora mismo a mí me preocupa más el retardismo que el negacionismo, porque ser negacionista es casi como que se desacredita a sí mismo el que es negacionista, porque los avances científicos y el consenso es tan elevado que realmente esto, pues a mí realmente no me preocupa. Siempre habrá gente negacionista como para todo, como terraplanista y todos los istas que se os ocurran. Pero el retardismo para mí, el problema lo tenemos aquí. Porque dicen, ya que no podemos combatir con el negacionismo, porque quedaríamos fatal defendiendo esta postura, vamos a
intentar escurrir el bulto, dilatar las decisiones, impedir que se tomen desde los gobiernos medidas ambiciosas para combatir el cambio climático. En fin, es aquí donde está el problema. Bueno, y no es casualidad que coincida con una época donde la evidencia sobre el cambio climático es más clara que nunca. Pocas personas saben más sobre ello que Naomi Oreskes, catedrática Henry Charles Lee de Historia de la Ciencia y profesora afiliada de Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad de Harvard. La científica historiadora estadounidense lleva décadas luchando por destapar y señalar a quienes buscan retrasar la acción climática, los retardistas. Entre sus muchos libros publicados, uno de los más recordados es Mercaderes de la Duda, Capitán Swing, esta editorial que siempre nos deleita con grandes publicaciones, coescrito junto al historiador de la NASA Eric Conway. En él, ambos especialistas señalan la labor de muchos académicos y políticos por desafiar el consenso científico sobre el cambio climático y otros muchos temas de actualidad. Ahora, los dos vuelven a escribir conjuntamente un nuevo libro que verá la luz en inglés este mes, El Gran Mito, cómo las empresas estadounidenses nos enseñaron a odiar al gobierno y amar al libre mercado. Y si hay una empresa que representa todo contra lo que ha luchado Naomi Oreskes, esa es ExxonMobil. En un estudio publicado recientemente, Oreskes, aquí tenéis el enlace, Oreskes y los investigadores Geoffrey Supran y Stefan Rahmstorf revelan cómo la petrolera estadounidense sabía, con una precisión asombrosa, cómo afectaría el calentamiento global al planeta desde los años 70. Hablamos con ella sobre estos hallazgos. Y aquí, atención, pregunta. En 2015, una investigación periodística de Inside Climate News desvelaba que Exxon conocía la gravedad del calentamiento global y las estrategias empleadas para engañar. Años después, Geoffrey Supran y usted analizaron la documentación existente y confirmaron la historia. Ahora, junto al oceanógrafo Stefan Rahmstorf, publican un nuevo estudio en esta línea. ¿Qué aporta nuevo? Este documento es la primera evaluación sistemática de las proyecciones climáticas de la industria de los combustibles fósiles. Entre 1977 y 2003, los científicos de Exxon modelaron y predijeron el calentamiento global con una habilidad y precisión impresionante, como diría Jesulín. Pero en público, la empresa pasó décadas negando esa misma ciencia climática. En concreto, hemos cotejado todas las proyecciones disponibles sobre el calentamiento global comunicadas por científicos de Exxon y ExxonMobil Corp entre el 77 y el 2003. Esto nos permite, por primera vez, cifrar lo que Exxon sabía, que la quema de combustibles fósiles iba a calentar el planeta de 0,20 a más o menos 0,04 grados centígrados cada década. Comprobamos estadísticamente el rendimiento de todas las predicciones climáticas de Exxon utilizando técnicas estadísticas establecidas del IPCC para comparar las proyecciones con la realidad, tal y como se reflejan las mediciones históricas de temperatura. Y comprobamos, dice Naomi Oreskes, que la mayoría de las proyecciones de Exxon pronosticaban con exactitud un calentamiento coherente con las observaciones posteriores. Sus proyecciones también eran coherentes con las de modelos académicos y gubernamentales independientes y al menos tan acertadas como estas. También utilizamos otros análisis empíricos para demostrar que Exxon y ExxonMobil Corp rechazaron correctamente la perspectiva de una próxima glaciación, que predijeron con exactitud cuándo sería detectable por primera vez el calentamiento global causado por el ser humano, y que estimaron razonablemente el presupuesto de carbono para mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados. Por último, demostramos que en cada uno de estos puntos, las posteriores declaraciones públicas de la empresa contradecían sus propios datos. Durante muchos años me han preguntado qué más da que ExxonMobil y sus aliados desinformaran adrede sobre los datos científicos respecto al cambio climático de los que disponían. Este nuevo artículo ayuda a responder a esa pregunta. En él mostramos que ExxonMobil tiene un conocimiento muy matizado y sofisticado de lo que el aumento de dióxido de carbono atmosférico, de la quema de su producto básicamente, los combustibles fósiles, probablemente haría al sistema climático. Pero ese conocimiento se desvaneció durante las décadas de propaganda y desinformación que siguieron. No solo sabían vagamente algo sobre el calentamiento global hace décadas, sino que sabían tanto como los científicos académicos y gubernamentales independientes. Oye, ¿qué os parece esto? Comentad algo, que si no aquí estoy yo de monólogo y tampoco es plan, ¿no? Comentad algo por ahí también vosotros, hombre. Bueno, yo sigo leyendo la entrevista, ¿eh? En todos estos años, ¿han podido hablar oficial o extraoficialmente con alguien de Exxon? Hemos hablado con Marty Hoffert, uno de los científicos que realizó el trabajo analizado en nuestro nuevo estudio. Marty y yo testificamos en el Congreso sobre esta historia. ¿Y cómo ha sido el proceso de trabajar con toda esta información? ¿Ha habido presiones o problemas? Y sabemos por experiencia que ExxonMobil negará nuestros hallazgos y es muy posible que contrate a otros académicos para que traten de criticarlos.
Por lo tanto, tenemos que tratar de asegurarnos de que nuestro trabajo es tan a prueba de balas como sea posible. Por supuesto, como académico, uno siempre quiere que su trabajo sea correcto, pero esto añade un nivel extra de escrutinio que hace que el trabajo tarde más en completarse. Sí, Rafa, dice Rafa. Pues eso, que sabían tanto que no quisieron decir nada. Claro, es que en el fondo es muy sencillo, muy simple lo que ha pasado, pero es que es de un nivel de escándalo. O sea, para mí esto es un escándalo que tenía que estar todos los días en los periódicos, básicamente, y abriendo los telediarios. Es un escándalo colosal. Bueno, a pesar de los conocimientos que tenían sobre el calentamiento global, Exxon puso en marcha toda su maquinaria para desacreditar la ciencia del clima. Durante todos esos años, nadie cuestionó lo que estaban haciendo. Dice, sí, por supuesto. Muchos científicos y algunos periodistas lo hicieron. Vale la pena revisar los primeros libros de gente como el científico Steve Snyder o del periodista Ross Hellspan. Nada de esto fue nunca un secreto, pero mucha gente no le prestó atención o no se lo tomó en serio. A nivel de medios, el estudio ha tenido mucha repercusión, pero ¿cree que tendrá alguna repercusión jurídica o política? Demasiado pronto para saberlo. Como dicen los franceses, qui vivra, verra. Quien viva, lo verá. Bueno. A ver qué dice por aquí Rafa. Si te paras a reflexionar, han invertido mucho en saber lo que pasaba y en silenciarlo. Sí, la verdad que sí. No sé si tanto. Igual, fíjate, igual se han gastado más. Yo creo que se han gastado más en silenciarlo que en saberlo. En saberlo, al fin y al cabo, es contratar a unos científicos que analicen datos y ya está. Lo otro creo que requiere, digamos, una campaña un poco más organizada, vamos a llamarlo así. Lo otro es a unas pocas personas cualificadas, contratarlas para que te digan lo que saben. Pero lo otro requiere... O sea, manejar a millones de personas requiere algo más sofisticado. Tremendo y escalofriante. Supongo que no les pasa la factura. Pues parece que de momento no. Veremos a ver qué pasa en el futuro. Saúl dice que los intereses económicos por delante de los climáticos y científicos. Es el problema de que las energéticas y petroleras tengan tanto poder. Sí, sí. Bueno, pero yo estoy más tranquilo desde que sé que Froilán va a estar trabajando para una de ellas. Madre mía. No sé si has visto la noticia esta semana. Yo al principio pensaba que era un meme, que era un fake. Pero no. Parece que es verdad. Que bueno, que por cierto, la petrolera que ha contratado a Froilán es la petrolera de la que va a ser el próximo presidente de la COP en Emiratos Árabes, ¿eh? Ya por ir hilando datos. Impresionante. Dice Nacho, seguimos más o menos igual, pues ya sabemos quién estará al frente de la próxima COP en Arabia Saudí. Eso, pues mira, al hilo de lo que yo decía. Entonces se hunde la petrolera. Va a ser peor que Homer Simpson. Joder, yo tengo muchísimo interés por ver qué dicen que va a hacer Froilán. Puede ser muy interesante, ¿eh? Puede ser muy interesante, la verdad. Puede ser. ¡Socorro! 19 victorias. Pues sí, socorro. Vamos a ver más cosas de la entrevista. Estamos en 2023. La crisis climática es incuestionable y es imperativo abandonar los combustibles fósiles. Si usted fuera la nueva directora general de Exxon, ¿qué haría con la empresa? Uy, interesante pregunta. A ver qué dice Naomi. Yo empezaría a planificar una transición ordenada para convertirme en otro tipo de empresa energética. Pero eso va a ser difícil para ellos porque básicamente solo saben hacer una cosa: encontrar, perforar y desarrollar reservas de petróleo y gas. Ese es su dilema existencial. Dicho esto, otras empresas han cambiado. Es mucho más pequeña, pero la empresa eólica danesa Ørsted es un buen modelo. Antes era una empresa de gas, ahora es una de las empresas eólicas con más éxito del mundo. Ahora la pregunta es, ¿todas las empresas de combustibles fósiles podrían hacer esa transición hacia renovables? Ojalá este ejemplo de esta empresa danesa se pudiera trasladar a los grandes monstruos, tipo ExxonMobil. ¿Qué llevaría a un gigante petrolero como Exxon a enviar a sus científicos a investigar sobre el calentamiento global en los años 70? Buena pregunta también. No es un misterio. Sabían que el cambio climático representaba una amenaza existencial potencial para su negocio, así que querían entenderlo. Lamentablemente, en lugar de utilizar esa comprensión para desarrollar un modelo de negocio alternativo, siguieron el camino de la desinformación y la obstrucción. No solo Exxon. Habrá muchas empresas que se dediquen activamente a obstruir cualquier acción y política climática. ¿Tiene ejemplos de ello? Sí, otros han trabajado en ello. Por ejemplo, está el trabajo reciente sobre Total. Está la campaña Total New, Total Sabía, basada en un estudio de 2021 publicado en Science. Fuga de cerebros, dice Rafa. Por lo de Froilán, entiendo.
Pero fuga de, fuga de su cuerpo entero, sí, sí. Al parecer se ha instalado allí, va a vivir allí, con el abuelo. Exxon, Total y otras tantas empresas son claros ejemplos de retardistas climáticos. Junto con el negacionismo, que en 2022 y 2023 parece haber vuelto con fuerza, son el mayor peligro para combatir la crisis climática. ¿Cómo podemos hacerles frente? ¿Qué estrategias debemos adoptar? Creo que el mayor riesgo ahora es aceptar el lavado de cara verde, el greenwashing, de las empresas que dicen estar contribuyendo a soluciones reales cuando no es así, y apuestan por tecnologías no probadas o inútiles que desvían la atención del reto principal, que es la rápida transición a energías renovables. Aquí un ejemplo que se me ocurre con esto, por ejemplo, cuando vemos empresas de fast fashion, estas empresas de ropa que basan su modelo de negocio en vender mucho, pum, 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 producir mucho, pum, 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 contaminar mucho, pum, 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 y vender mucho. De vez en cuando sacan colección sostenible. Vale, sacan una colección sostenible, que está muy bien. Pero ¿y el resto de tu modelo de negocio? O sea, ¿me quieres hacer vender que eres súper verde, súper sostenible? Y pues se me ha venido a la cabeza ahora, leyendo esto. Más preguntas. ¿Y cómo se le hace frente al lavado verde? Viene de todos lados, de la política, empresa, individuos. Bueno, yo añadiría aquí instituciones también. Gobiernos, administraciones. El greenwashing institucional, que se dice. Y muchas veces tan sutil que acaba permeando en la sociedad y los propios expertos. Un ejemplo es la neutralidad climática o las capturas de carbono. Dice Naomi, el nuevo proyecto en el que estamos trabajando sobre desinformación en las redes sociales identificará los principales temas del lavado verde y estudiará cómo identificarlo y denunciarlo como tal. Bueno, aquí creo que hay dos problemas, que es un poco las preguntas que hacíamos en el club de lectura antes, ¿no? Hay como dos cosas. Primero, identificar el greenwashing, que puede ser el primer paso. Es decir, saber cuándo nos la están colando. Que cada vez vamos sabiendo discernir, identificar bien los elementos. Ese es el primer paso. Pero luego el segundo, que para mí es el más perverso, que por eso las preguntas que hacíamos aquí vamos a recordar aquí, en el club de lectura, cuando decíamos que si reconocemos esas prácticas, es decir, y las identificamos, ¿somos conscientes de cuando nos quieren convertir en víctimas? Bien. Y el segundo paso, cuando lo identificamos, ¿nos dejamos llevar? ¿Tenemos miedo en el fondo de que esas acciones que se emprendan pues nos hagan perder una supuesta calidad de vida? Digo supuesta porque a veces igual lo que pensamos que es calidad de vida igual no lo es tanto. Yo me acuerdo mucho de ti, Nacho, cuando hablas ahí de que eres muy afortunado de trabajar donde trabajas. Pues hay gente que, para gente igual, ese modelo de vida es perder calidad de vida, pero hay ojito, hay amigo. Eso seguramente sea ganar calidad de vida, ¿no? Entonces por eso yo hacía esas preguntas aquí, que igual me gustaría escucharos por ahí por el chat. O sea, el problema es solo identificar el greenwashing que hacen las grandes compañías, administraciones, empresas de todo tipo, o en el fondo también un poco nos dejamos llevar porque nos interesa. Estamos más cómodos quizás en este modelo ahora o nos da miedo lo desconocido. Quizás igual ni siquiera estamos tan de acuerdo con este modelo que tenemos ahora, pero nos da miedo a cambiar porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. O sea, no sé. A mí unas me van y unas me vienen con esto. No tengo claro, a nivel global, si el mayor problema es identificar el greenwashing, que creo que se está avanzando mucho en eso. Es decir, la gente no es tonta. Yo mantengo siempre que la gente no es tonta. Otra cosa es que a veces se haga la tonta. O interese hacerse el tonto. Entonces, por eso os hacía estas preguntas. Vamos a ver qué nos decían los comentarios por aquí. Nacho, ¿qué decías tú por aquí? Te voy a citar. Considero que en la actualidad se mantiene la inercia de tiempos pasados cuando se ocultaba la verdad. Por una parte, políticos, empresarios y otras instituciones como los bancos muestran una cara verde y sostenible cargada de buenas intenciones y promesas, pero a la hora de la verdad no lo demuestran con hechos. Un ejemplo claro, y aquí pones ejemplo de tu tierra, en Aragón, pues se ha firmado de forma oficial el acuerdo institucional para conectar pistas de esquí con fondos europeos destinados a la sostenibilidad, adaptación y resiliencia, cargándose para ello un valle virgen como el canal Roya. En el vídeo informativo que ha realizado el gobierno de Aragón, con el que venden el proyecto, dicen, ojito, que gracias a esta conexión se reducirán las emisiones de CO2 porque los esquiadores recorrerán menos kilómetros en sus coches, al estar conectadas las estaciones. Claro ejemplo de greenwashing, efectivamente, y aquí cuando aparece el greenwashing en el canal, tiene que aparecer necesariamente eso.
Como claro ejemplo, el greenwashing institucional planificado y con todo el descaro, lo que decía yo antes, ¿no? Que también greenwashing institucional. Y lo malo es que el grueso de la sociedad lo ve bien, pues compra el mensaje de que se trata de desarrollo, creación de empleo, inversión, sin pensar realmente en las consecuencias a corto, medio y largo plazo. Es una muestra de lo muchísimo que cuesta cambiar el esquema mental y plantar otras vías, alejadas del esquema de inversión y construcción. Los políticos no saben cómo hacerlo y la sociedad tampoco demanda un cambio profundo que signifique reducir su nivel de consumo y gasto de energía. ¿Se podría hablar un poco entonces de complicidad entre los poderes fácticos y el común de los mortales? Como que en el fondo hay un espacio de encuentro en el que todo el mundo se encuentra lo más cómodo posible y salir de esa pequeña zona de confort pues da miedo. Hay un pequeño abismo que no sabemos que no vamos a encontrar. Vamos a ver qué dice por aquí Amanda. Con respecto al punto 1.7, me gustaría comentar lo difícil que es plantear la situación actual de crisis climática como docente. Bueno, aquí añade un término llevado a su terreno, que es profe, y me imagino que aún más con mi madre o mi padre. Sin embargo, es algo absolutamente necesario para generar una conciencia tal que permee todos los aspectos de nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo trabajar estos problemas en el aula sin caer en la hipocresía? ¿Debemos educar en el activismo ante la dicotomía entre lo que deberíamos hacer y hacia dónde nos lleva el sistema? ¿Estamos lo bastante concienciadas y formadas como para llevar la educación ecosocial al aula? Interesantes reflexiones. Además, aquí Amanda responde a las preguntas con otras preguntas, lo cual siempre está muy bien. Yo siempre digo que para llegar a una buena conclusión o llegar a una buena respuesta es importantísimo hacerse buenas preguntas, porque si no hacemos buenas preguntas es muy difícil llegar a buenas respuestas o buenas conclusiones. El arte de hacer preguntas. Eso los periodistas, los buenos periodistas, saben mucho de ello. Vamos a ver. A ver qué dice por aquí Saúl. No sé si todas, supongo que perderán por el camino y no van a querer, pero también puede ser por temas culturales. Más fácil que lo hagan las petroleras y energéticas escandinavas y del resto de Europa que las estadounidenses o árabes. A no ser que se vean presionadas por las leyes o porque vean que se agotan sus recursos, se les acaba el chollo y tengan que buscar otro modus vivendi. Bueno, puede ser. Vamos a ver, Saúl. Sobre el capítulo 1.7 y las preguntas planteadas, yo diría que hoy en día sí que ha habido grandes avances con respecto a la situación inicial descrita acerca de las anticampañas climáticas de ExxonMobil, ya que es imposible a día de hoy que se niegue desde la evidencia científica la situación de cambio climático producido por la acción antrópica, especialmente a gran escala de fábricas e industrias del sector energético, también es imposible, sobre todo gracias al uso generalizado de Internet. Ocultar dicha información, que es muy difícil, ¿no? Pero por desgracia, se siguen apreciando campañas de greenwashing, especialmente destacable puede ser el caso de Coca-Cola patrocinando la COP, que en mi punto de vista no debería buscar ningún tipo de patrocinio porque lleva el beneficio económico y no es una cuestión de economía, sino de medio ambiente. Algunas empresas tienen una imagen eco-friendly, mientras por otro lado siguen actuando sin piedad contra el planeta y arrasando con los recursos que podrían no llegar a generaciones futuras. Creo que es algo muy difícil saber cuándo caemos en las temidas fake news, ya que a día de hoy están muy bien elaboradas e incluso pueden llegar por grandes instituciones interesadas en esa información. Para no caer, lo mejor es contrastar la información e interesarse por el tema y ampliar nuestro conocimiento. Creo que en muchas ocasiones tenemos miedo al cambio, y me parece algo normal y humano, pero hay que ser inteligentes y estudiar los beneficios que pueden aportar ese cambio aunque tengamos que renunciar a cosas que dábamos por hechas, y también no tener miedo a sufrir mala prensa por pensar de otra manera, porque solo se puede progresar si hay gente que ve los problemas y los señala aunque le lleguen críticas y le intenten tirar abajo sus ideas. Yo creo que Naomi Orestes, la que estaba en esa entrevista, sabe un poquitín de eso de ser, digamos, la nota discordante y que la llevan críticas por todos lados. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, el punto 1.7. Creo que hemos aquí hecho un repasito. Además, ahora con la casualidad de que hubo esta noticia con la entrevistada que era la autora de este artículo. Pues muy interesante, la verdad. ¿Qué quieres contestar a Amanda? Ah, perfecto. Sí, el link está aquí, Rafa. Ponemos... Todas las preguntas que pongo se ponen aquí en la página web. De hecho, mañana publicaré las preguntas y el texto correspondiente a la siguiente semana, ¿vale? Entonces, los capítulos en los que vamos a hablar, una serie de preguntas o de puntos de reflexión y debate, lo pondré ahí. Ah, eso. Eso es. En plan, la web es fácil, Rafa. En planplaneta.es. No tiene pérdida. Y luego ahí te vas al apartado de blog. Y en el blog aparecen pues todas las entradas que he ido publicando. Así que no tiene pérdida. Vale, vamos al punto
1.8, al capítulo 1.8, que parece súper interesante. Los tipping points. Los puntos de inflexión. Bueno. Los tipping points, que además aquí en el canal hemos hablado de noticias relacionadas con esto varias veces, la verdad, lo sabéis, los que sois habituales de aquí lo sabéis. Y de hecho, bueno, os voy a compartir luego los 3 de los principales artículos que se han publicado en revistas de prestigio a nivel internacional para que seamos capaces de ir. Nacho dice, sí, recuérdamelo por si acaso, ¿vale? Prefiero por no despistarme cuando acabemos de hablar los temas, retomamos lo de las culebras. Que sí. Por no mezclar cosillas, luego al final me lo apunto, Nacho. Gracias por recordarlo. Bueno, como decía, hay artículos que hablan de tipping points, hay gente muy prestigiosa, científicos de alto nivel que lo han estudiado, y luego compartiré el resultado de estos estudios al completo, porque quien quiera descargarlo o leerlo más detalladamente, porque esto es un tema que en sí mismo da para estar hablando horas y horas de esto, ¿eh? Y además ser muy especialista y hilar muy fino, porque son temas complejos. O sea, a grandes rasgos sí que lo podemos más o menos entender, pero hilando fino, cuidado, que no es sencillo. De hecho, bueno, una de las armas que emplean los retardistas y los negacionistas es que, como la ciencia siempre se basa un poco en la duda, en seguir investigando, contrastando, pues todavía en estos temas de los tipping points, los puntos de inflexión, se sabe mucho, pero se desconoce mucho también, porque en los sistemas, como está todo interconectado, pues hace falta tener muchos datos, hacer mucha modelización de datos y sacar conclusiones, que muchas veces no es fácil, no es sencillo. Entonces, bueno, es un tema complejo. Bueno, vamos a hablar un poquitín de estos puntos de inflexión. Científicamente, voy a leer algunos de los pasajes de este libro, para que así pues veamos un poquitín. Así también hacemos club de lectura leyendo párrafos de los libros, ¿vale? Científicamente está bien comprobado que la Tierra ha entrado a una nueva era geológica, el Antropoceno. Esto también lo comentamos en alguno de los capítulos anteriores. En que nuestro mundo globalizado constituye el mayor factor de cambio en el planeta. La cantidad de CO2 emitida hasta ahora por la combustión de combustibles fósiles y la destrucción del ambiente que hemos causado basta para influir en el futuro de nuestro mundo en el próximo medio millón de años. Somos nosotros quienes determinamos el futuro de nuestro hogar, la Tierra. Iniciamos el Antropoceno hace unos 70 años, fijaos, es que hace 4 días, como quien dice, cuando la economía de nuestro mundo industrializado, impulsada por los combustibles fósiles, se volvió realmente global, provocando diversos gráficos de palo de hockey al aumentar la presión humana. Mira, estos los gráficos de palos de hockey, os los pongo por aquí, son estos gráficos, ¿veis, no? Que tienen forma de palo de hockey. Digamos que en la parte izquierda de los gráficos está el año 1750 y en la parte derecha pues está la actualidad. Y está más o menos de una forma lineal hasta mediados del siglo XX y a partir de mediados del siglo XX, con la gran aceleración, el desarrollo industrial a saco, pues va para arriba todo. Por eso tiene como esa forma de palo de hockey. Y bueno, aquí en el libro aparecen un montón de ejemplos de gráficos, concentración de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, acidificación de los océanos, población, PIB real, uso de energía, uso de fertilizantes, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y por eso dice aquí que la gran aceleración es un hecho y se manifiesta un incremento acelerado de la emisión de gases de efecto invernadero, del consumo de fertilizantes, del uso de agua, de la pesca de especies marinas y de la degradación de la biosfera, por citar solo algunos ejemplos. Como digo, en el libro aparecen un montón de gráficos de un montón de temas, porque esta gran aceleración tiene que ver con todo. Explosión demográfica, explosión de actividad, explosión de consumo, explosión de degradación. Y aquí dice, esto significa que hemos llegado a una bifurcación existencial. Estamos en el Antropoceno y cada vez hay más señales de la inminencia de puntos de inflexión irreversibles. El gran reto es detener nuestra actual trayectoria e impedir que el Antropoceno se convierta en un nuevo estado cálido y autorreforzado. Ante tal reto, la única forma de tener éxito es no sobrepasar los puntos de inflexión del sistema terrestre que regulan el clima y la biosfera. Hemos erigido nuestras economías, sociedades y civilizaciones basándonos en 2 hipótesis acerca del mundo natural. Primera, que el cambio sucede de forma incremental, lineal. Segunda, que la biosfera tiene en esencia una infinidad de espacio y de capacidad para absorber los efectos causados por los seres humanos. Y la ciencia de la resiliencia y los sistemas complejos refutan las 2 hipótesis. Es importante tener en cuenta que se llega a los puntos de inflexión cuando un pequeño cambio, como un leve incremento de la temperatura global por la combustión de combustibles fósiles, causa otro grande e irreversible,
como una pluviselva que pasa a ser una sabana seca. Ese cambio lo impulsan ciclos de retroalimentación que se perpetúan, así que el cambio puede proseguir, aunque la presión, el calentamiento global, se detenga. Por tanto, el sistema seguiría inclinado, aunque el clima de fondo cayese por debajo del umbral. Por lo general, esto no sucede de un día para otro. Quizá pasen décadas o siglos antes de que el sistema haya una nueva estabilidad. Pero la clave consiste en que cruzar el punto de inflexión es como pulsar un botón que pone en marcha la nueva maquinaria biofísica, en la que las retroalimentaciones desestabilizantes toman el control, desplazando el sistema de manera gradual pero inevitable hacia un nuevo estado, creando un grave impacto en el entorno y los medios de vida de muchas personas. Cruzar los puntos de inflexión no tienen por qué ser un fenómeno abrupto. Y ese constituye uno de nuestros grandes retos. Si cruzamos esos puntos ahora o dentro de unas décadas, tal vez su impacto pleno solo sea aparente e imparable al cabo de cientos o quizá miles de años. Y aquí está la parte compleja de todo esto, ¿no? Por eso es importante tener mucha información de saber cómo puede afectar. Cuando son cuestiones que pasan de forma muy gradual y sus efectos se miden o se perciben en cientos o miles de años, ahí tenemos un problema gordo, porque nos estamos abocando al abismo, pero en el día a día no lo estamos percibiendo. Y aquí nos pone un ejemplo el libro, un ejemplo bueno. Un ejemplo es el aumento del nivel del mar por la fusión del hielo terrestre, glaciares y casquetes glaciares. Proseguirá durante siglos y milenios, y el nivel alto se mantendrá miles de años. Según datos recientes del IPCC, incluso unos meros 1,5 grados de aumento de calentamiento con respecto a la época preindustrial condenarían a las generaciones futuras a un aumento del nivel del mar de al menos 2 metros, aunque pueden tardarse 2000 años en alcanzar ese nivel. Es decir, el nivel del mar va a subir 2 metros. Seguramente se tarden 2000 años en llegar, pero va a subir. Con lo cual, va a haber un cambio irreversible que va a tener consecuencias devastadoras. Pero está pasando de forma gradual. Pim, pim, pim. No sé si veis un poquitín el matiz de todo esto. Entonces, por aquí dice, esto introduce una nueva dimensión ética temporal. Es ahora cuando determinamos si dejaremos a nuestros hijos y nietos un planeta cuyo futuro derive hacia estados cada vez menos habitables. Tal vez pasen cientos o miles de años, pero sería imparable. Esto es lo que son los tipping points. Vale, vamos a ver. Entonces ahora os voy a compartir. Vamos a compartir aquí los... Vamos a ver. Vale. Vamos a compartir los estudios que hacen referencia a esto de los tipping points. Este fue el primero, que fue en el febrero de 2008. Tipping elements in the Earth's climate system. Los puntos de inflexión en el sistema climático de la Tierra. Os pongo por aquí. Ya los hemos comentado en el programa estos artículos, pero los pongo. Este es uno. Otro es una revisión que tuvo lugar en el 2019. Aquí os pongo... Este fue... el primero se publicó aquí. El segundo se publicó aquí en Nature. Y el tercero se publicó en Science. Os pongo aquí los 3 artículos para que veáis un poco la jugarreta. Vamos a ver. Bueno, esto fue el primer artículo que se publicó al respecto, los tipping points, que hacen, bueno, aquí destacaban los elementos, estos puntos de inflexión a nivel planetario que tienen tanta influencia que un colapso en cualquiera de ellos pues puede tener consecuencias y reacciones en cadena, ¿no? Aquí veis, bueno, por supuesto, el derretimiento del hielo aquí en Groenlandia, la pérdida de hielo en el Ártico, por supuesto por aquí también por el Antártico, el agua marina aquí, aguas profundas en el Antártico, el Sáhara, el Amazonas, bueno, las típicas zonas, ¿no? Que luego aquí, por supuesto, en los artículos se explican de forma pormenorizada, pues cómo influye cada uno de ellos, ¿no? Luego hubo una revisión aquí en el año 2019, que luego establecía aquí relaciones, ¿no? Aquí establecía relaciones y por eso decía aquí, incremento de la alarma. Y aquí hacía referencia sobre todo qué relaciones se ven entre unos y otros y ese efecto dominó que se podía producir, ¿no? Aquí, por ejemplo, el libro también dice cosillas, ¿eh? Vamos a leer alguna cosilla que dice el libro.
Dice aquí en el 2019 se muestran señales de inestabilidad y conexiones entre los diferentes elementos que se habían identificado antes. Además, las interacciones entre sistemas de elementos de inflexión suscitan una especial preocupación. Estos elementos pueden activarse entre sí y dar lugar a una reacción en cadena de efecto dominó. Un denominado efecto en cascada podría empujar al sistema terrestre hacia una nueva trayectoria de Tierra-invernadero. Con un calentamiento de 1,1 grados, el Ártico se calienta de 2 a 3 veces más rápido, lo que acelera la fusión del casquete glaciar en Groenlandia y de la banquisa ártica. Fijaos, relación... este efecto en cascada que dice. O sea, calentamiento de 1,1 grados, el Ártico se calienta muy rápido. Que el Ártico se caliente rápido hace que se acelere la fusión del casquete glaciar en Groenlandia y de la banquisa ártica. Esto, a su vez, ralentiza la circulación oceánica de calor, el AMOC, que por su parte afecta al sistema de monzones sobre Sudamérica, lo que a su vez puede explicar en parte el aumento de la frecuencia de sequías en la pluvioselva amazónica y el subsiguiente aumento de la intensidad de los incendios y de los bruscos batimientos de CO2 hacia la atmósfera, lo que intensificaría otra vez el calentamiento global. Y aumenta, o sea, es como un bucle de retroalimentación que se llama, que sería terrorífico para el planeta, ¿no? Y dice, es más, la ralentización del transportador de calor del Atlántico provoca que las aguas superficiales más cálidas queden atrapadas en el océano austral, lo que quizá justifique la aceleración de la fusión del casquete glaciar de la Antártida Occidental. Es decir, todo esto está conectado. Que haya un problema en uno de ellos o que se supere el umbral, el punto de no retorno, el punto de inflexión, puede suponer que se establezca una reacción en cadena de unas con otras y esté el lío formado. Entonces ahora lo que están los científicos es investigando qué puntos de inflexión son importantes, cuáles estamos llegando a ese punto de inflexión, qué relaciones hay unos con otros, cómo puede afectar esto. Bueno, esta es la movida, ¿no? Y vamos a ver... Por terminar, ¿no? Este es el último artículo del año 2022 en Science, que bueno, que aquí establece, pues eso, nuevas relaciones. Aquí pone incluso umbrales, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de inflexión que corremos riesgo de que se supere y con menos de 2 grados, incluso con menos de 2 grados de aumento de temperatura global con respecto a la época preindustrial? Pues aquí te los marca en el circulito naranja. Los que se superarán si la temperatura global aumenta entre 2 y 4 grados. Pues aquí con este pequeño rombito. Y los que se superarán si la temperatura aumenta por encima de 4 grados. Pues aquí con el triángulo. Entonces, bueno, se van haciendo cada vez más estudios, se van conociendo las interacciones, pero el caso es que si se superan estos umbrales, las consecuencias son, pues, catastróficas. Vale, y luego aparte de eso, quiero destacaros también otra cosita. Vale, os quiero enseñar un gráfico. Un gráfico que me parece muy... Bueno, aquí tengo yo... Os voy a compartir aquí el archivito que tengo aquí de chuletilla, de lo que os voy contando. Y este gráfico que aparece en el libro me pareció muy interesante. ¿Por qué? Y aquí vamos a leer lo que dice aquí. Hace poco, en 2001, en el tercer informe de evaluación del IPCC, aún creíamos que el riesgo de cambios irreversibles de gran impacto era muy bajo y que solo sería grave si se alcanzaba un calentamiento de 5 o 6 grados. En resumen, que no había riesgo, ya que nadie sugería siquiera que fuésemos a llegar a niveles tan desastrosos de calentamiento medio global. Con cada nueva evaluación del IPCC, a medida que la temperatura media global ha ido subiendo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, la estimación científica del umbral de temperatura de alto riesgo ha ido reduciéndose. Hoy lo que sabemos es que incluso a 1,5 grados y por supuesto entre 1,5 y 2, los riesgos son enormes. Vamos a ver este gráfico a ver si lo entendemos. Aquí vamos de 2001 a 2022. Y aquí es, digamos, la percepción del riesgo en relación al aumento de temperatura. Aquí en 2001 se pensaba, fijaos, el colorcito significa que a más tenue el color significa que es menos riesgo. Y a más amarillo, rojo, morado, riesgo muy elevado. Entonces, como vemos en 2001, un aumento de 2 grados indetectable, o sea, muy poco riesgo, sin problema. Y a partir de 2, 3, 4, moderado. Pero fijaos, a medida que van pasando los años, 2009, 2014, 2022, dicen, ojito, con el conocimiento que se va teniendo, se dice, ojito, que un incremento de 1,5 grados o 2 ya supone riesgo moderado o incluso elevado.
Fijaos, ¿no? ¿Veis la diferencia, no? Que con el paso del tiempo hay más conocimiento, hay más estudios y la percepción del riesgo aumenta. Es decir, cada décima de grado que aumentamos, las consecuencias que vamos a sufrir van a ser mucho peores. Entonces, bueno, básicamente, estos estudios de tipping points o puntos de inflexión, que como digo son bastante complejos, ahí os dejo todos los enlaces. Os he dejado los 3, ¿no? Yo creo, ¿no? O no, solo os he dejado 2. Ay, aquí. Del segundo creo que solo aparece aquí. Ahora sí. Vale, ahí están los 3. El de Nacho creo que no lo había puesto. Vale. Bueno, vamos a ver. Nacho, ¿qué dice por aquí? Este efecto lo comprendí en el documental de La Verdad Incómoda, ya que mostraba una rana en un recipiente de agua que no dejaba de aumentar su temperatura y ahí ni se enteraba. Sí, es verdad. Eso es. O también haciendo la prueba del... También se puede hacer poniendo nosotros el... el dedo también en el agua caliente, ¿no? La percepción de la temperatura varía. Pero sí, lo de la rana es verdad. Y al final acaba muriendo quemada sin darse cuenta. Cierto. Aquella película de Al Gore me marcó para siempre. Creo que fue antes y después en el mensaje climático. La vi muchas veces porque no creía que fuera verdad, pero sí. Efectivamente, bueno, de una verdad incómoda se ha escrito mucho, ¿verdad, Nacho? De hecho, hay mucha gente que no le gusta porque ciertamente, que si muy catastrofista, que si tal, cual. Pero bueno, es cierto que como tú dices, Nacho, marcó un antes y un después en lo que es la divulgación climática, esa película. Luego había gente que se le criticó porque cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, que si realmente él decía una cosa pero aplicó otras cosas, que mucho lirili, mucho lerele, como nos diría aquí, como nos diría Greta. Bla, 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 bla. Como diría Greta, como que se le achacaba mucho a Al Gore también eso, bla, 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 pero bueno, yo también estoy de acuerdo contigo que yo cuando vi el documental también me marcó bastante y me cambió el chip de muchas cosas. Y me sirvió como punto de inspiración para seguir leyendo, investigando, que al final es lo que hace falta, ¿no? Que cuando leamos cosas, no creer a pies juntillas todo, sino que nos sirva como inspiración para seguir investigando, leyendo y sacando nuestras propias conclusiones. Muy bien, vamos a ver qué nos decía aquí la gente en los comentarios que recibimos en la web. 1.8. Nacho, ¿qué nos decías? Causa un tremendo vértigo pensar en el tremendo lío en el que nos hemos metido y sin quererlo hacer, como diría Valladares, somos tan buenos que hasta hemos sido capaces de alterar los sistemas naturales planetarios y en un tiempo récord. Sobrecogen los datos, como el que se refiere al aumento del nivel del mar de 2 metros, con 1,5 grados de temperatura de media mundial, y alcanzar esa cota dentro de 2000 años. Y es espectacular esto. A mí yo lo tengo subrayado en negrita porque sí que es verdad que además se entiende muy bien para entender lo que es el punto de inflexión y consecuencias que tiene. Estos los puntos de inflexión, yo como mejor lo entendí fue cuando me pusieron el siguiente ejemplo. A ver si a alguien le puede servir, por si acaso cuesta comprenderlo. Tú vas empujando una pelotita, pegando un pequeño empujoncito a la pelota y arrastrándolo por el suelo. Y resulta que hay un momento que hay un pequeño precipicio. Entonces por gravedad va a caer, ¡boom! Y luego ya no la paras. Entonces tú estás haciendo un pequeño empujoncito, un pequeño empujoncito, un pequeño empujoncito a esa pelota. Y el último pequeño empujoncito va a ser igual que los últimos 1000 pequeños empujoncitos. Pero ay, amigo, cuando lleguemos al borde del abismo, del precipicio, va a caer por gravedad y se va a espatarrar esa pelotita que hemos empujado, ¿no? Pues esto sería... Así es como entendí yo lo que son los tipping points, los puntos de inflexión. Que es, gradualmente va pasando algo y llega el momento que superamos ese punto de inflexión. También se entiende muy bien cuando el ejemplo que tú comentabas aquí, Nacho, de la rana es lo mismo. O el ejemplo de que tú calientas agua, 1 grado, 1 grado, 1 grado y no pasa nada. Y de repente, cuando alcanzas los 100 grados, subes de 98 a 99 y el agua sigue en ebullición. Pero de 99, cuando pasa a 100 grados, empieza a evaporarse el agua ya. De fase líquida pasa a fase gaseosa. Pues eso es el otro ejemplo de punto de inflexión. Pues esto pasa en el sistema planetario. Y esto pasa cuando aumenta la temperatura y se derriten los casquetes polares o, bueno... O hay modificaciones importantes en las corrientes marinas con el traspaso de calor. Cuando eso pasa, las consecuencias, esa reacción en cadena, esos efectos en cascada de los que hemos hablado antes, pues se multiplican. Como digo, insisto, ahí os he dejado los artículos, los enlaces. Podemos estar hablando de todo esto durante semanas.
viendo cada uno de esos puntos de inflexión y analizándolos, pero bueno, creo que me interesa más quedarnos con el concepto global y como son tantos temas los que aparecen en este libro, pues ir abordándolos de forma así general. Soy consciente de que se podría afinar mucho más, pero es que si no, no llegamos. Y llegamos donde llegamos. Vale, ¿qué dice Amanda? Con respecto al punto 1.8, me gustaría hacer referencia a la parábola del nenúfar. Parábola del nenúfar, que sin ser un resumen o una presentación de los muchos estudios científicos que nos hablan de los puntos de no retorno, es una manera muy visual y potente de entender esta cuestión. Cierto, tengo por aquí el enlace. El nenúfar. Un nenúfar en un estanque dobla su tamaño todos los días, sabiendo que necesita 30 días para cubrir toda la superficie del estanque, asfixiando toda forma de vida acuática. ¿Cuánto habrá cubierto la mitad? Última oportunidad para evitarlo. Y la respuesta, pese a su evidencia, es sorprendente. Es en el 29º día. Y aquí, por eso pone, creo, Amanda, este ejemplo, porque es muy significativo, ¿no? Ese punto de inflexión. Tenemos 30 días y, sin embargo, para que se cope todo con el nenúfar, como duplica su tamaño, claro, para completarlo de forma entera, la superficie del estanque, pues el día 29 es la mitad, porque al día siguiente es el doble y es entero. O sea, es el 29, es decir, que el margen que tenemos es muy pequeño. Y si nos acercamos, aplicado esto, lo que hemos hablado ahora de los puntos de inflexión planetarios, esos tipping points a nivel mundial, pues realmente no podemos dormirnos en los laureles, porque si somos conscientes de que estamos cerca de llegar a ciertos umbrales de no retorno, puntos de no retorno, pues hay que tomar medidas lo más rápido posible. Me ha gustado este ejemplo que ha puesto aquí Amanda del nenúfar. Muy bien. Y a ver qué dice Saúl. Sobre el capítulo 1.8, creo que es muy importante ser inflexible una vez que se hayan acordado los puntos de inflexión, ya que pese a que no lo notamos en el día a día, los cambios se están produciendo y la situación, si se llega a ellos, será irreversible, dejando a las generaciones futuras sin recursos. Efectivamente, un poco ahondando sobre ello. Por eso la comunidad científica ya no sabe cómo explicar y visibilizar el gran problema. Efectivamente, Nacho. Aquí tenemos un problema de comunicación importante con todo esto. Es que además, es que los científicos lo tienen clarísimo, ¿eh? O sea, es que no hay duda. Y esto de los tipping points es realmente, si lo pensamos fríamente, bastante desconcertante y bastante acongojante, por decirlo de una forma un poco suave. Bien, 1.8 y pasamos algo más de los tipping points. Es que nos estamos acercando ya a las 8:22, a las 8:30. Quedan 8 minutitos hasta las 8:30. Y hemos hablado bastantes cosillas de los puntos de inflexión, ¿eh? Así que vamos a acabar con el último capítulo, que este es el de Greta. Es más emocional, más inspirador, más de sensaciones. A ver qué comenta Nacho por aquí de este. Ya hemos leído antes estas citas del libro, que a mí me gustaron mucho, por eso aquí las compartía con vosotros. Y vamos a ver qué dice Nacho. Yo sí que trato, yo os preguntaba si cómo comunicabais esta historia del clima, cómo intentabais sensibilizar a vuestro alrededor. Y Nacho decía que yo sí que trato de introducir el cambio climático en mis conversaciones, hasta con el frutero. Así me gusta, Nacho, joder. Creo que es importante hacerlo y convertirnos en lluvia fina, que es un poco también el objeto también de En Plan Planeta, esa lluvia fina que tenemos. No se trata de forzar el tema, pero sí intentar sacarlo a relucir siempre que se pueda. Sin duda, durante el verano pasado fue muy sencillo debido a las terribles temperaturas, cierto. Para la comunicación climática, Nacho, el verano pasado fue una pasada, porque era fácil de explicar, todo el mundo lo podía ver, sin salir de casa. Yo creo que escuché el término cambio climático cada día entre personas de la calle y, sobre todo, turistas que visitaban el Parque Natural de Sierra de Guara a los que yo atendía. Por eso, cuando no hace calor y tampoco hay grandes incendios que encabezan los titulares de prensa informativos, hay que recordar que el problema existe y que va a seguir empeorando. De todos modos, creo que preocupa más el precio de los alimentos, la vivienda y la gasolina que el cambio climático, cuando en realidad todo está interrelacionado. Efectivamente, por eso la noticia que hemos hablado antes del jamón puede ser una buena vía para conectar. También solemos escuchar aquello de que todo se arreglará cuando termine la guerra en Ucrania. Sí, es cierto, es que esto de la guerra de Ucrania vale para todo, ¿eh? Es el comodín del público, vale para absolutamente todo. Lo que demuestra lo mucho que cuesta ver las causas y los efectos. Es decir, que todas las crisis actuales son una consecuencia de lo mismo. Crisis energética, crisis de materiales, enfermedades, explotación de los bosques, tipo de alimentación, cambio climático, contaminación, etc. Muy bien. Y aquí lo que dice Saúl también, sobre el capítulo 1.9, intento trasladar siempre el mensaje de la acción climática, especialmente ante personas que no creen en ello, aunque es como chocar contra una pared.
Pero para mí es más importante llegar a los negacionistas, ya que la gente que cree ya realiza sus acciones y conoce el mensaje y la situación. Intento, como diría Jürgen Klopp, convertir a los incrédulos en creyentes. Aquí nuestro comentarista de deportes, Saúl de confianza, siempre metiendo ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que... Rosa, los gráficos son buenos. Sí, los gráficos son muy buenos, la verdad. Es lo que dice Greta, en todas partes y con cualquiera. Hay que difundir el mensaje. Urbi et Orbi. Bueno. Hemos llegado aquí al final del comentario de todo esto, pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece si nos vamos a la cuñadopedia? No la queremos dejar de lado hoy, ¿eh? Bueno, como digo, mañana publicaré en la página web una nueva entrada con los nuevos capítulos de los que vamos a hablar. Bueno, hemos acabado ya el primer gran apartado de este libro y vamos a pasar al segundo, ¿eh? A la segunda parte, que es... Bueno, vamos a ver, vamos a poner esto aquí, que es cómo está cambiando nuestro planeta. Es la segunda parte. Hemos visto la primera parte hasta ahora, que es cómo funciona el clima, y como este capítulo, los tipping points, pues es un buen colofón. Y ahora es cómo está cambiando nuestro planeta. Que aquí vamos a empezar a ver temas muy variados. Por ejemplo, vamos a ver, la semana que viene vamos a hablar de... Es como si el tiempo atmosférico hubiese tomado esteroides. Vamos a hablar de calor, de metano, de contaminación del aire, de nubes, de calentamiento del Ártico, de, bueno, todas estas cosas. ¿Cómo está cambiando? Vale, bien. Vamos, antes de pasar a eso, vale, retomo el tema de Baleares. Un gran motivo de la plaga de serpientes y culebras es porque durante años se han llevado grandes olivos de Levante, Castellón, Teruel a los jardines y mansiones de Baleares. Las serpientes en invierno están en el interior de los troncos y claro, cuando llega la primavera despiertan y se ven metidos en mitad de las fiestas locales de Ibiza. Ellas se alucinan y con viaje gratis. Pues efectivamente, Nacho, esto es curioso y una prueba más de cómo influimos nosotros de forma directa e indirecta en los ecosistemas. A veces para bien y a veces para regular y a veces para mal. Sí, buena anécdota, Nacho. La verdad que sí, es curiosa el tema este de las serpientes. Bueno, retomo el tema de la cuñadopedia, ¿vale? Compartí antes también, el otro día puso Saúl aquí algo, también Daniel Turón, que nos está hoy por aquí, también puso un mensaje. Pero bueno, básicamente, yo lo que había planteado era hacer el documento cogiendo como estructura 5 ideas, explicar el cambio climático en 5 ideas y 10 palabras. Y luego a partir de ahí utilizarlo como excusa para ir desarrollando más ideas, ¿vale? Las 5 ideas son: ¿es real? La segunda idea es: ¿somos nosotros? Tercera idea: ¿hay consenso científico? La cuarta idea es: ¿malo? Y la quinta idea es: ¿hay esperanza? Es decir, estos serían las 5 grandes ideas que me gustaría que cualquier persona que le llegara a este documento que estamos creando entre todos le quedara claro. Y luego a partir de ahí, pues lo que estamos haciendo ahora es poner los grandes titulares que luego desarrollaremos. Por ejemplo, cuando hablemos de que el cambio climático es real, pues tenemos que explicar el ciclo de carbono, del que hablamos en la primera sesión del club de lectura, cómo está compuesta la atmósfera, cómo estamos midiendo gases de efecto invernadero, qué es el efecto invernadero. Hablaremos también de los puntos de inflexión, de los tipping points. Hablaremos de cómo está cambiando el clima, olas de calor, inundaciones, sequías, que eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte del libro. Hablaremos también de esos argumentos negacionistas o retardistas y los contrastaremos también para que la gente sepa identificarlos y luchar contra ellos. Esto es lo típico de: ¿pero es que esto no ha pasado siempre en la historia geológica de la Tierra? ¿Lo de ahora es algo más o no? Bueno, esto podría ser los grandes titulares, que luego tenemos que desarrollar y ponerle en literatura. El apartado de real. En el de somos nosotros, por ejemplo, pues se puede hablar de nuestro poder, nuestra capacidad de impacto como seres humanos en el planeta, cómo generamos estos gases de efecto invernadero y hablar un poco de la historia sobre el descubrimiento del cambio climático, que lo vimos en la jornada del Club de Lectura de la semana pasada. Y también podemos hablar de lo que hemos hablado hoy, que las grandes empresas de combustibles fósiles lo sabían y no hicieron nada. O sea, está claro que somos nosotros, no hay ninguna duda. Luego, cuando hablemos de consenso científico, pues podemos hablar del
del IPCC, de qué es el IPCC, cómo funciona, por qué lo que dice el IPCC, digamos, tiene una base científica sólida. Bueno, podemos hablar de ello. Luego podemos hablar de qué es malo, la cuarta idea. Y luego aquí una idea que me parece interesantísima destacar, que no es malo para el planeta, es malo para los seres vivos que lo habitan en el planeta y sobre todo para nosotros. El planeta Tierra va a seguir aquí mucho más que nosotros, con lo cual, eso de esa frase que decimos mucho, yo incluso también en tono medio de culpa, porque a veces incluso la he dicho mucho, ahora cada vez menos, es verdad, pero también le he dicho, hay que cuidar el planeta, no, el planeta no hay que cuidarle, nos tenemos que cuidar entre nosotros, los ecosistemas, los seres vivos, porque el planeta se cuida solo, se cuida solo el planeta. Bueno, en fin, este apartado de es malo, hablar de consecuencias de salud, meter ese apartado de cotidianeidad relacionado con esta noticia que hemos visto ahora, hablar del vino, de la cerveza, del jamón, estas noticias que pueden engarzar muy bien con la gente de a pie, con la gente normal y corriente. Y no olvidemos que este documento que estamos creando ahora no es para nosotros, es para intentar hacer un documento que sirva a esa cuñadopedia que todo cuñado que quiera hablar de cambio climático con conocimiento de causa debería conocer y servirá... El concepto de cuñadopedia para mí tiene doble ámbito. El cuñado típico que le gusta hablar de todo, pues que esté bien informado cuando hable, eso por un lado. Y luego, por otro lado, cómo combatir argumentos al cuñado en el sentido malo. O sea, por ver un poco el concepto de cuñado desde el punto de vista bueno, pues desde el punto de vista malo. Desde el punto de vista bueno, entre comillas, que habla de todo y sabe de todo, pues que lea esta guía porque se va a enterar de lo que es el cambio climático. Y el cuñado malo que viene con... concepciones negacionistas, pues poder combatirlas bien desde aquí con esta publicación que vamos a hacer. Vale. Luego, cuando es malo, pues también podemos hablar de escenarios de calentamiento y qué consecuencias puede haber. No es lo mismo que el planeta aumente de 2 grados que aumente de 7. Las consecuencias no tienen absolutamente nada que ver y está estudiado. Estos escenarios están en el IPCC muy bien estudiados. Y luego, el quinto apartado, hay esperanza. ¿Qué podemos hacer? Entonces, bueno, aquí meteremos pues ejemplos de cosas que se están haciendo, cosas que se pueden hacer. Y nada, es un poco la guía. Estamos todavía empezando, no hay prisa ninguna, tenemos tiempo, pero un poco la idea que tengo es ir dándole forma con el paso de las semanas. Voy a intentar, no lo prometo porque tengo que darle vueltas a ver, voy a intentar la semana que viene traeros una propuesta de calendario para que todo este tocho de libro que tenemos aquí, que es muy... Vamos, es que fijaos, llevamos leído esto. A ver si consigo poner aquí. Llevamos leído esto y nos queda todo esto. O sea que llevamos 3 semanas. A este ritmo nos da las uvas de Nochevieja. Entonces, bueno, tengo que reestructurarlo y entonces igual hago una propuesta. Os voy a hacer una propuesta de calendario de temáticas de capítulos para leer. Entonces igual algún día nos toca leer un poquito más, alguna página más. Intentaré que sea asequible semana a semana, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a poder seguir el ritmo y vamos a poder avanzar con ritmo suficiente. Porque mi intención sería intentar tener este documento, esta cuñadopedia de cambio climático, tenerla para el mes de junio. Esa sería mi idea. Entonces yo os invito, compartí antes por aquí el enlace del chat, os invito a que... Ahora estamos todavía en fase de... Es verdad que puso por aquí Saúl, ya empezó a poner cosillas de diferencias de tiempo y clima, pero bueno, ahora estamos con el esquema, ¿vale? Sobre todo me interesa que si a alguien se le ocurre algún apartado importante de estas 5 ideas que quiero que tenga la publicación esta, es real, somos nosotros, consenso científico, es malo y hay esperanza, ¿qué subapartados puede haber dentro de cada uno de estos grandes apartados? Es un poco la idea. Entonces yo me imagino un PDF que con enlaces podamos ir, o sea, una primera página que tenga estas 5 ideas y luego que pulsando sobre ellas podamos ir llegando a información más detallada de cada una de ellas. Es un poco la idea que tengo. Hacerlo así como muy interactivo y con una gráfica chula. Pero bueno, primero tenemos que tener claro qué estructura le metemos, ¿vale? Bien, pues hemos llegado al final. Hoy estoy aquí hablando yo, no os estoy enseñando aquí esto, lo que decía. Estas son las ideas. Y lo que quiero es que metáis por aquí, si a alguien se le ocurre, algún subapartado interesante que consideréis que sería bueno que estuviera aquí metida en la publicación. O sea, esto que veis aquí que son como pequeños subapartados
con una redacción todavía así muy a andar por casa. Esto luego habrá que afinarlo y ponerlo como es debido, pero bueno. Y luego lo que quiero es que cuando terminemos esta publicación, pues que la publicación, en vez de ser de Alfonso, pues sea de la comunidad en Plan Planeta. O sea, que sea una cosa hecha por todos de forma colaborativa. Hombre, yo al final seré el responsable de darle la forma final, pero mi intención es que, o lo bonito de este proyecto sería que, pues, que todos fuéramos dando ideas, aportando visiones y que el resultado final del trabajo pues fuera el resultado de todos. De todos. Que podemos seguir un par de horitas más. Yo reconozco, yo acabo reventado, porque estoy aquí dándole a la piqueta 1 hora y media seguida y yo, Nacho, reconozco que yo acabo cansado en los directos, No sé si es que soy demasiado intenso o qué será, pero yo acabo cansado. O sea que bueno, no sé si podría aguantar un par de horas a este ritmo, Quizá un poquito más relajado igual sí, pero a este ritmo yo creo que no. Es jueves, venga, fiesta. Bueno, yo lo que os pido es que le echéis un vistacillo a este esquemita y si se os ocurre en los próximos días algún apartado o subapartado más que pueda haber en estos 5 grandes apartados, pues que no os cortéis, que pongáis un comentario, que no tengáis miedo, que no pasa nada. Y que no tengáis miedo a decir, que esto es... igual es una chorrada. Bueno, aquí las ideas son todas bienvenidas. Estamos en fase de lluvia de ideas y aquí toda opción es bienvenida. Porque a veces igual lo que propones igual no es lo más adecuado, pero se nos puede ocurrir otra cosa al hilo de lo que has dicho para darle el enfoque. Vale, que voy espídico a tope. Que mañana no hay clase. Sí, Rosa, has cansado. Yo reconozco que podía decir, no, yo acabo como... podía estar 5 horas más, pero no. Yo reconozco que luego, claro, todo el día trabajando, llegas aquí y 1 hora y media más aquí, bueno, pues es cansado. Y además ya no dices la coletilla, vale. Alguna vez lo diré. Seguramente, Nacho, alguna vez lo diré. Igual no tanto, pero alguna vez lo diré. Pero bueno, gracias por la parte que me toca. Me das un poco de subidón. Si ya no digo la coletilla esa. Alguna otra saldrá, porque lo que tiene hablar tanto tiempo que al final dices cosas y no te das cuenta. Lo peor de las coletillas es que no te das cuenta cuando las dices. Entonces, bueno, por eso es bueno escucharse. Porque si te escuchas, lo identificas rápidamente. Además, yo, con las coletillas, yo cuando escucho a otra persona decir una coletilla, me retumba la cabeza. No me gusta nada. Por eso me da mucha rabia hacerlas yo. Porque como no me gusta nada escucharlas, hacerlas, mucho menos. En fin, vamos a dejarlo aquí. 8:37. Yo la semana que viene, mañana, publicaré en la página web los capítulos y las reflexiones que os propongo para la semana que viene. Así que os invito a que vayáis a enplanplaneta.es, busquéis la entrada y pongáis un comentario. Si podéis, si tenéis tiempo. Si tenéis tiempo, yo lo agradezco mucho, porque además también nos sirve un poco de pie, como estamos en un club de lectura, pues para comentar lo que han dicho otras personas, que aparte de comentar lo que decimos aquí en directo, pues también me gusta comentar lo que escribís. Así que nada. Yo escucho un podcast de naturaleza y el zagal siempre dice vale, y no sé si decírselo me da cosa. Díselo, Nacho, de verdad, díselo, porque además no va a tener duda de que tú se lo dices de buena fe, de espíritu constructivo. Y es más, si me veis a mí decir algún tal, también decírmelo. O sea, yo no me lo tomo mal, al revés. Yo lo agradezco. Porque si no, prefiero que me digáis, oye, esto lo repites mucho, que no decírmelo y decir, joder, qué coñazo, cada vez que lo dice, no me gusta. De verdad, yo soy de esa opinión. Si los comentarios se hacen con espíritu constructivo, yo no me lo noto como una crítica. O sea, no me lo tomo mal, al revés. Yo lo agradezco, de verdad. Y eso es, poco a poco iremos completando la cuñadopedia. Eso es, cada uno que ponga cosas de lo que más la tenga o controle. Eso es la idea. Bueno, vamos a ver quién está por ahí conectado. Va a hacer una pequeña raid. Mira, ¿está Maestro con clase? Pues vamos a hacerle una raid a Maestro con clase, hombre, que ya lleva 2 días. Vamos a hacer una raid a Maestro con clase. Me cachis en la mar. Maestro con clase. Ahí está. Vamos a hacer una raid. Venga, iniciar raid. Ay. Sí, es que lo de decir vale o decir alguna palabrita, Nacho, pasa muchas veces, Vamos, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, A todo el mundo le pasa alguna vez. Bueno, pues nada, que tengáis buena semana. Muchas gracias por pasaros por aquí. Saúl, especialmente a ti las gracias por estar ahí con la moderación.
Gracias al resto por participar. Los que estéis en el chat, también muchas gracias. Y los que no estéis en el chat, pero estáis por ahí conectados, que también algunos estáis, que también muchas gracias por estar por ahí, aunque no digáis nada, ¿vale? Y nada. Vamos a poner la cancioncita. Vamos a poner la cancioncita. La versión corta. En plan planeta. Y la semana que viene tu cometa, continuamos. Tu alma de poeta y echa a volar por la actualidad. En plan planeta. ¡Hey, hey! En plan planeta. ¡Hey, hey! En plan planeta. Lo dicho, hasta el jueves que viene. Un saludo a todos.